Hoy vamos a hablar de la existencia de sonidos para despertar espiritualmente. Tanto escuchar melodías en la antigua escala tonal llamada del solfegio, como los tonos binaurales, y si es posible, con la visión de mandalas en movimiento, facilita la benéfica creación de puentes neuronales entre los dos hemisferios de nuestro cerebro. Esto hace que podamos movernos de manera balanceada entre la actuación cotidiana con el cerebro izquierdo, eminentemente racional, y dar pequeños saltos con el cerebro derecho para acceder a nuestra más profunda dimensión de luz y armonía. El caso es que no lo hacemos con frecuencia ni mucho menos conscientemente. Y la verdad, dicha por los neurólogos tanto como por sabios, es que solamente cuando hagamos uso coordinado de las dos porciones cerebrales estaremos despiertos. Veremos el mundo tal como es y nuestra capacidad creativa no tendrá límite. De fondo a este video hemos colocado una música en la escala antigua, como muestra, sonido que nos puede llevar paulatinamente a ese maravilloso estado. Pero no vale la pena hacerlo si no estamos relajados y con tiempo. En ese caso, es mejor esperar momentos mejores, cuando programemos un rato íntimo para oír con calma sonidos binaurales que se encuentran abundantemente en la web, hasta notar su efecto. En la siguiente figura vemos la totalidad de frecuencias en este sistema, que han dado pie a numerosos videos musicales supuestamente curativos o transformadores, que la mayor parte de las veces no tienen fundamento real, sino que buscan un fin comercial, nada más. En eso debemos ser prudentes. El término solfegio se asocia especialmente con un conjunto específico de 6 tonos que forman una escala utilizada en la música sacra. Estos tonos se conocen como frecuencias solfegio y tienen raíces en la tradición gregoriana. Las frecuencias son 396, 417, 528, 639, 741 y 852 Hz. Cada una de estas frecuencias solfegio se ha asociado con propiedades curativas y espirituales en la tradición esotérica. Por ejemplo, se cree que el tono de 528 Hz está relacionado con la reparación del ADN, mientras que el tono de 417 Hz se asocia con la liberación y la transformación. Estas creencias han llevado a la incorporación de las frecuencias solfegio en prácticas de meditación, curación sonora y música terapéutica. Por otra parte, los tonos binaurales son una técnica de estimulación cerebral que utiliza ilusiones auditivas para potencialmente afectar la actividad cerebral. La diferencia entre las frecuencias de los dos tonos crea un tercer tono percibido, llamado el tono binaural, que se dice que tiene efectos sobre la actividad cerebral. Entonces, en resumen, el solfegio era la escala usada en el pasado y las melodías compuestas con ella tenían fines de entonación espiritual porque coincide con las vibraciones naturales de nuestro cuerpo y de la naturaleza. Fue arbitrariamente reemplazada por la escala tonal que usamos actualmente, que posee algunas vibraciones disonantes que bloquean el flujo natural cerebral de quien escucha, y aunque el sistema solfeo original tenía solo 6 notas, se amplió con el tiempo para incluir 7, con la adición de la séptima nota, llamada si, para constituir la escala que conocemos y usamos nosotros ahora. Los tonos binaurales, en cambio, son un experimento moderno que también, a menudo se utiliza en meditación, relajación y para alterar estados de conciencia. Todo va en el gusto del experimentador, sin que ninguno de los dos sistemas cause daño ni malestar alguno. Si te pareció interesante este tema y te movió a buscar música binaural y de solfegio para experimentar sensaciones nuevas, por favor, suscríbete a nuestro canal y recomiéndanos a tus conocidos. Muchas gracias.